Comenzamos con 5 gramos de pasta. Comenzamos a hacer una gotita larga que nos mida 5 centímetros de alto. La vamos a comenzar a aplanar con nuestro rodillo en forma de abanico para que la parte de arriba quede más ancha. De abajo hacia arriba comenzamos a contar 2 centímetros. Ahí vamos a poner un triangulito que su abertura quede de medio centímetro de ancho. Esto lo vamos a hacer en ambos lados. Recuerda que después de cortar pedacitos de tu pasta hay que alisar todos los cortes. De esta parte de la esquinita lo vamos a hacer en forma recta que nos quede de 1 centímetro y a 1 centímetro lo vamos a hacer hacia un lado, como pueden ver en la imagen. Vamos a hacer un barrilito que mida de ancho menos de medio centímetro. Vamos a comenzar a poner unas marquitas. De la parte superior donde está la esquinita, vamos a medio centímetro de esta esquina, ponemos aquí una marquita. Ahora seguimos esta línea de donde pusimos el puntito y abajito ponemos otro puntito. Ahora vamos a marcar estas líneas en forma curva. Aquí se los voy a marcar más para que se note en el video con el cúter. Voy a poner un poco de pegamento sobre esta línea. Sobre esta línea que marcamos vamos a poner el barrilito que hicimos y vamos a cortar el excedente. Con nuestro pincel de goma vamos a empezar a difuminar la unión para que se vea de forma más natural. De la parte de en medio, pero recargándolo más a la orilla, vamos a formar ahí un piquito del labio superior para que este forme como una M. Ocupamos un hisopo con un poco de agua para seguir difuminando y también para ayudarnos a mover un poco más rápido la pasta. Voy a poner un poco de pegamento aquí en la parte de abajo y ahí con el sobrante del barrilito que habíamos hecho vamos a poner este pedacito. Y seguimos difuminando esta parte del labio que acabamos de poner. Por la parte de atrás ponemos un poco de pegamento con agua y vamos a pasar nuestra pieza a la taza para que éste vaya tomando la forma curva. Estoy notando que me queda un poco larga la parte de la barbilla, entonces de la boca hacia abajo nos va a medir 1 centímetro y vamos a respetar
la misma forma curva y cortamos el excedente. Después vamos a alisar el corte y seguimos respetando la misma forma que tenía. Aquí retocamos un poquito lo que es el labio. Con pintura acrílica blanca vamos a rellenar el interior de su boca. Con 1.20 gramos hacemos una bolita bien apretadita para sacarle el aire. Después hacemos una gotita larga de 3 centímetros y medio. A los 2 centímetros ponemos una marca y hacemos una especie de L. La vamos a colocar en la parte de en medio, pero recargada hacia un lado donde están los dos piquitos de la boca. Le ponemos un poco de pegamento y vamos a comenzar a difuminar la unión. Hago presión hacia abajo y empiezo levantando la nariz para que quede bien difuminado la parte de abajo. Vamos a difuminar esta parte de arriba extendiendo la pasta hacia los lados y haciendo más delgada la parte del tabique de la nariz. Parece que tiene mucha pasta, pero no te preocupes, la necesitamos para darle esa curvita que tiene en la nariz. Ahora, observa bien que en esta parte de la nariz vamos a hacerle la curva que te mencionaba. Con pintura acrílica roja vamos a pintar sus labios. Vamos a retocar un poco los labios con un acocador. Vamos a marcar aquí la orillita. Vamos a subir un poquito este labio. Con la ayuda, me estoy ayudando con el palillito de dientes para retocarlo. Con pasta negra vamos a hacer dos bolitas que sean del mismo tamaño. Estas las vamos a presionar hacia abajo y de ancho nos van a quedar como de 1 centímetro y un piquito. Para hacer la marquita le quité la gomita a mi pincel de goma para poderle hacer este circulito. Para hacerle las marquitas estoy utilizando un palillito de madera, el que se usa para los dientes, y le voy a hacer
4 marquitas. También previamente había hecho un barrilito bien delgadito, lo más delgadito que puedan, y lo vamos a poner en forma cruzada, realizando una X. Estos van a ser los botones para sus ojos. Vamos a ponerle un poco de pegamento y los vamos a colocar bien pegaditos a un lado de la nariz. Después vamos a utilizar medio gramo de pasta y lo vamos a acomodar aquí encima de los botones, haciendo bastante presión hacia abajo. Cortamos el excedente y vamos a empezar a difuminar. Con medio gramo hacemos un barrilito y este va a ir colocado sobre el otro ojito. Ponemos un poco de pegamento y quitamos un poquito el excedente que se me pasó ahí y lo comenzamos a acomodar. Si te fijas, empieza desde donde está la marca del nacimiento de la nariz, no sobre la nariz, sino a un ladito. Aquí en la parte del medio de la nariz voy a empezar a difuminar todo esto porque esta parte debe de quedar libre. Vamos a hacer una bolita, después la vamos a apachurrar y esta la vamos a colocar aquí debajo de su ojo. Es como si el cachetito a la hora del sonreír se hace para arriba y tapa un poquito el ojo. Vamos a poner pegamento y vamos a comenzar a difuminar. Mira, aquí como puedes observar voy a hacer hacia arriba para que tape un poquito más el ojo.
De este lado ponemos un poquito de pegamento y con la pasta vamos a hacer un barrilito que tenga del ancho esta parte del pómulo. Igual hacemos presión hacia arriba para que tape esa parte del ojo y comenzamos a difuminar también. Aquí en el área de la frente vamos a comenzar a poner pegamento y con 50 gramos hacemos una bolita, hacemos después un barrilito, lo empezamos a aplanar y acomodar y vamos a empezarlo a difuminar por toda la frente. Este nos tiene que quedar abajito de lo que es el área de la ceja, no tiene que quedar a la misma altura. Con pasta negra comenzamos a hacer un barrilito bien delgadito, lo más delgadito que pueda, y de la punta le vamos a dejar como una bolita. Ahí como pueden observar en la imagen, esta la vamos a poner en sus cejas. Lo levantamos un poquito de la puntita que dejamos más gruesecita y respetando la misma figura de las cejas como un poco redonda. Ahora volvemos a hacer este barrilito delgadito que les comento, dejando de la punta esta bolita pequeñita. Le ponemos pegamento y lo ponemos sobre la ceja. Vamos a levantar un poco esta parte de las cejas para que tengan más curvita hacia arriba. Con 5 gramos de pasta comenzamos a hacer un barrilito que tenga de alto 6 centímetros y vamos a comenzar a aplanarlo. Este de ancho nos va a quedar de 4 centímetros y medio. Ahora, en la parte del centro vamos a empezar a sacar su cuello y que tenga de ancho de 1 centímetro. Vamos a quitar este excedente y de ahí van a aparecer los hombros. En la parte de arriba hacemos un corte diagonal
que este va a quedar así debajo de la cabecita. Comenzamos a alisar nuestro corte. Le ponemos un poco de pegamento en la parte de atrás y lo vamos a pasar a nuestra taza. El cuello, si te fijas, queda exactamente del piquito de la barbilla ahí abajo. Vamos a cortar una V para que su cuerpo sea muy estilizado porque ella es muy delgada. Seguimos alisando y quitando las imperfecciones con la toallita húmeda. Con el pincel de goma recorremos un poquito la pasta hacia arriba para que el cuello quede bien pegado a la cabeza. Con menos de medio gramo vamos a utilizar la pasta y vamos a hacer una bolita. Después vamos a hacer una gotita larga, la vamos a poner aquí en medio, cortamos el excedente y vamos a empezar a difuminar, que de la parte de abajo nos quede el difuminado como un abanico. Vamos a comenzar a marcar, pero bien profundo el pincel para que queden bien marcadas estas arruguitas que le salen del cuello. Ponemos un poco de pegamento y con otro poquito de pasta vamos a empezar a hacer un barrilito. Este lo vamos a partir a la mitad y lo vamos a poner aquí en la parte de en medio, haciendo una curva y que sean los huesitos que salen como desde los hombros y que quedan bien marcaditos. Vamos a poner un poco de pegamento y con una bolita de pasta hacemos un barrilito, lo aplanamos y lo vamos a poner aquí abajo. Vamos a ponerle bastante agua para que sea fácil recorrer la pasta y difuminar este pedacito. Le cortamos el excedente y aquí en la parte de abajo fíjate cómo muevo mi dedo para sacar curva a estas partes que van a ser como el tórax. Voy a marcar bien profundo estas marcas para que salga como estos huesitos bien marcados.
Con 5 gramos de pasta negra hacemos un barrilito y lo comenzamos a aplanar. Que nos quede delgadito. Después lo vamos a pasar aquí al cuerpo, lo vamos a medir para sacar el cuello, lo que está en B. Hacemos la marca y después vamos a quitar esto que acabamos de marcar. Alisamos el corte y vamos a volver a medirlo. Aquí nos hace falta un poquito. Vamos a marcar otra vez, vamos a cortar un poquito en forma redonda, que no sea el corte recto, si te fijas. Lo cortamos como en forma redondita, pero sigue estando en B. Cortamos el excedente. Con matizador color café o sombra de ojos, vamos a empezar a marcar todas las arruguitas y la parte de los huesitos. Después, para quitar el excedente, te puedes ayudar con una toallita húmeda o con un hisopo y agua. Ahora vamos a ponerle pegamento y ya le vamos a poner su vestidito. Marcamos bien y alisamos todas las orillas para que quede bien pegado. Con 2.5 de pasta negra hacemos una gotita que nos quede bien puntiagudita de una de las orillas. Le vamos a dar curva, ponemos un poco de pegamento y la ponemos aquí sobre el hombro, haciendo presión hacia abajo para que quede bien pegadita a lo que es la orilla del cuello. Acomodamos para que tenga curva y vamos a empezar a difuminar esta unión para que quede como una sola pieza del vestido. Con 1 gramo vamos a empezar a hacer un barrilito y de la parte de arriba que va pegada al hombro, lo dejamos, sacamos una bolita y de la parte de abajo más delgadita. Ponemos un poco de pegamento y acomodamos la parte del hombro. Hacemos aquí una especie de V. Marcamos lo que es la parte del codo y si te fijas tiene sus bracitos bien delgaditos. Para el otro brazo va a ser lo mismo, sacamos como una bolita en la parte del hombro y lo demás va súper delgadito y marcamos bien lo que es el área del codo, sacando una bolita aquí en esta área. Con 1 gramo de pasta negra hacemos un barrilito, lo empezamos a aplanar, vamos a medir para sacar la otra parte del vestido, lo ponemos aquí debajo de lo que es el hombro y vamos a hacer un corte en diagonal. Vamos a poner un poco de pegamento y ahora esta parte la vamos a pegar hacia el cuello y donde empieza el hombro va a pasar por encima. Y vamos a difuminar la parte de lo que es el vestido
con esta pieza que acabamos de pegar para que se vea que está pegado al vestido. Vamos a hacer 2 bolitas del mismo tamaño que tengan aproximadamente medio gramo de pasta. Hacemos 2 gotitas que estén regordetas y estas las vamos a poner aquí en el pecho y vamos a empezar a difuminar esa unión y que nos queden en forma de gota. Las tiene como hacia abajo un poco. Con 2.5 gramos de pasta empezamos a hacer una bolita bien apretadita, después hacemos un barrilito y este lo medimos aquí en la cabeza. Vamos a hacerle en la parte de en medio, vamos a empezar a sacar una especie de triangulito bien marcado. Le ponemos un poco de pegamento, hacemos presión hacia abajo para que quede bien pegadito y por la parte de atrás empezamos a jalar pasta para que quede bien cubierta esta área. Con una bolita de aproximadamente medio gramo vamos a empezar a hacer una bolita, después vamos a hacer una gotita larga, la vamos a empezar a aplanar un poquito y esta la vamos a colocar aquí al lado, vamos a cortar el excedente y vamos a hacer el corte en línea recta. Con medio gramo empezamos a hacer una gotita larga que nos quede más abajo de la pasta que acabamos de cortar y difuminamos esta unión del cabello. Hacemos bastante presión hacia abajo para marcar su partido. Con una bolita empezamos a hacer un barrilito y este lo vamos a pegar del partido hacia este lado y que nos quede a la misma altura que el otro cabello. Lo vamos a comenzar a pegar y después lo vamos a difuminar para que esté bien unido a este cabellito. Con la ayuda de un hisopo y un poco de agua comienzo a limpiar
y a marcar más esta línea para que nos quede como mayor marcado y ondulado. Aquí volvemos a hacer otra línea del cabello haciendo bastante presión hacia abajo. Ahora de este lado pongo aquí un poco de pegamento y vamos a ponerle aquí un pedacito de pasta que nos quede en forma recta y igual hacemos una gotita larga, le ponemos pegamento y difuminamos la unión para este cabello. Acuérdate que la parte de enfrente del cabellito que estamos pegando queda más largo. Vamos a hacer otro barrilito y este lo vamos a colocar aquí respetando desde donde viene el partido y difuminamos también esa unión del cabello. Con la ayuda de un hisopo y un poquito de agua empiezo a marcar para que quede como más limpio esta área y que la curva quede más marcada. Vamos a retocar otra vez la parte del partido. Vamos a colocarle otro cabellito aquí. Otro barrilito de este lado y pues el mismo procedimiento. Con una bolita de pasta negra bien pequeñita le vamos a poner aquí su lunarcito. Vamos a comenzar a matizar todo aquí alrededor, igual con la sombra café o el matizador color café rojizo. Que quede bien marcado esta área de los pómulos. Con un hisopo y un poquito de agua empiezo a quitar todas las manchitas o el excedente de polvito que pudiera tener estas áreas. En todo el vestidito
y así sin orden, con pintura acrílica blanca vamos a empezar a hacer unos pequeños triangulitos. Con pintura acrílica negra, puede ser con un pincel o como un plumón, como lo estoy haciendo yo, en la parte de abajo de aquí de esta área del ojo marcamos para que tenga mayor profundidad y también en la parte de abajo de los cachetitos. Con 1.20 gramos de pasta comenzamos a hacer una bolita, la presionamos hacia abajo, con la ayuda de un acocador hacemos presión hacia abajo. Previamente tenemos un barrilito de pasta negra también, lo más delgadito que puedan, y lo vamos a poner en forma de cruz. Esto es para hacer botones. Puedes hacer la cantidad que tú quieras, yo solo realicé 5 y pues los pegué alrededor de lo que es el personaje. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima clase.